Hola a todos inversores, estoy aquí en un vídeo más para hablaros de dos empresas españolas muy interesantes y que no son tan conocidas para el gran público como pudiera ser otras como Inditex, Ferrovial, Repsol, etc. Pero antes de hablar de las finanzas de estas interesantes empresas que tengo en el radar, os voy a dar un consejo, una explicación de cómo el efecto psicológico del precio de una acción puede descapitalizarte más rápido de lo que deberías. Louboutin, una empresa de bastante calidad que está pasando por malos momentos, ha tenido estos días un precio por encima ligeramente de los 600 euros. De hecho, yo compré por primera vez a los 617 euros. ¿Qué pasa? Que ha caído. Yo ahora acabo de mirar el broker y estaba a 597 euros. Y muchos seguidores, muchos de vosotros me estáis hablando que es una caída muy grande, que hay que ampliar, que están ampliando como locos, que están gastando el colchón, etcétera. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque el efecto psicológico de una acción que, digamos, tiene un valor alto, como pudiera ser Louboutin de 614 euros, o Hermès de 2000, en torno a los 2000 euros, una caída para Louboutin de 17, 18 euros no es nada, ¿vale? Es apenas un 2-3% como mucho de caída. Y la percepción que tú tienes al haber caído 18, 20, 22 euros es que es una caída muy grande porque lo estás mirando en euros y no en rentabilidad. Por eso el consejo es siempre mirar estas caídas por rentabilidad o por porcentaje, mejor dicho, por porcentaje, no rentabilidad, porcentaje. Mirar el porcentaje y darte cuenta que una caída de 20 euros en Louboutin puede ser en torno al 2-3% y ahí te darás cuenta que ampliar a lo bestia con una caída tan pequeña puede hacer que en vez de promediar a la baja estés haciendo, como suele decirse, promierdando, porque estás comprando prácticamente al mismo precio. Por ejemplo, yo compré a 617 euros, ahora cayó a 597. Como os digo, muchos me estáis diciendo, ha caído mucho más, hay que seguir comprando. Bueno, si lo vemos aquí, yo compré a 617 euros, muchos de vosotros comprasteis a 620 y pico, 630, otros a 610, 608, pero bueno, de 617 a 597, a pesar de que debido a que el precio de la acción es alto, parece una caída muy grande, es una caída de 20 euros. Pues si dividimos 20 euros entre el precio que yo compré, 617, vemos que es una caída apenas del 3%, ¿vale? Así se calcula muy fácil. El porcentaje es una caída del 3%, ¿vale? Y tú tienes que tener la mente fría, tienes que entender los números en porcentajes, practicar, entrenar para ver todo en porcentajes y no en números absolutos. Porque no, lo que no puedes hacer es que si tú tienes pensado destinar a Louboutin 2.000, 3.000 euros, pues a lo mejor inviertes primero 1.000, 1.200 euros en dos acciones y te cae un 3% y compras dos o tres acciones más y te comes todo el capital, todos los 3.000 euros que tenías pensado destinar. Yo te recomiendo que pienses en porcentaje y que las ampliaciones en las empresas que vayas a promediar, mejor dicho, lo correcto es promediar y no promierdar como estamos haciendo muchas veces, es esperar que caiga al menos un 5 como mínimo, incluso yo diría que un 10%, ¿vale? Porque si en vez de verlo en 617, nos suponemos que el Louboutin vale 6,17 euros, imagínate que el Louboutin en vez de 617 vale 6,17. Pues estás haciendo lo mismo comprando a 597 que si estuvieras comprando a 6,17 y de repente te cae a 5,95 y ya tú dices, vaya caída, ha caído un montón desde que compré. A que viéndolo así lo ves más claro, no comprarías mucho más simplemente porque cayera de 6,17 euros a 5,95 euros, porque aquí te das cuenta que está prácticamente al mismo precio. O incluso podríamos ir más allá y decir que compraste a 6,1, que es haciendo el símil de 600 y algo euros, o 6,17 si quieres, 0,61 céntimos, y de repente la acción te cae a 0,61
59,7 céntimos. Y es lo mismo que si estuvieras haciendo ahora esto, comprando, después de haber comprado a 61 céntimos, de repente comprar como loco porque ha caído a 59 céntimos. Pero acá aquí te das cuenta que no es una caída muy grande y que estás comprando al mismo precio. Bueno, pues ten cuidado porque muchos de vosotros, por este efecto psicológico del precio alto de acciones, pues pensáis que después de haber comprado a 610, 615 y caer la acción a 597, 595, estáis comprando con un gran descuento y prácticamente estáis comprando al mismo precio que habéis comprado anteriormente, por lo que no estáis promediando inteligentemente, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas pensado comprar a este precio, igualmente caiga o no caiga, y decides ampliar, ¿vale? Pero si estás pensando en ampliar cuando tenga una caída significativa para promediar a la baja, no compres cuando caiga un 2 o un 3%, sino cuando caiga un 5, un 8, un 10%, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Louis Vuitton, yo, por ejemplo, me plantearía ampliar. Si Louis Vuitton cayera, por ejemplo, si yo compré a 617, pues calculamos por ejemplo, el 10%, que sería multiplicar por 0,1, y el 10% sería con una caída de 61,7, ¿vale? Pues si a 617 le resta 61,7, pues el 10% sería en torno a 555, ¿vale? Aquí, si te parece una empresa de calidad y la has analizado y te gusta, pues aquí sí ya sería interesante analizar, porque aquí ya sí estás promediando a la baja y estás bajando tu precio de compra, ¿vale? Pero una caída de 600 y poco a 590 y pico prácticamente no es una caída, ¿vale? Así que ten cuidado porque no me lo habéis dicho ni uno ni dos, sino al menos 6 o 7 personas que estáis promediando la baja comprando Louis Vuitton a 597 cuando habéis comprado a 600 y poco, ¿vale? Así que importante que conozcáis este efecto psicológico de que las pequeñas caídas en acciones que tienen un valor más alto tienen una percepción psicológica de que son caídas más grandes de lo que son, ¿vale? Y lo mismo sucede en las acciones pequeñas. Por ejemplo, si vale 6,1 euros y te cae a 4, bueno, o a 5, es más alto para el efecto psicológico sea mayor, te cae de 6,1 a 5, a lo mejor tienes una percepción de que no es una caída muy grande porque el valor de esta acción es pequeño, ¿vale? Para los números que normalmente estamos habituados a manejar y a pagar, ¿vale? Pero realmente es una caída de casi el 20%, ¿vale? Si tú restas, o mejor dicho, divides 1,1 lo divides entre 5, que es la caída que ha habido desde 6,1 a 5, entre 5, pues ves que es más de un 20%, ¿vale? O bueno, en este caso, para hacerlo bien, sería, mejor dicho, 1,1 dividido entre 6,1, ¿vale? Para hacerlo correctamente, sería un 18% de caída, ¿vale? Pero sin embargo, como son valores pequeños relativos a lo que estamos acostumbrados a pagar y a manejar nosotros en nuestro día a día, pues parece que una caída de 6,1 a 5 pues es menor, y en una caída de 6,14 o 17 a 597 parece que es mayor, ¿vale? Entonces aprende a pensar cuando estamos hablando de inversión, bueno, y en la vida diaria realmente, porque es un pensamiento muy útil, en porcentaje y no en cantidades, ¿vale? Esto es algo que te va a ayudar mucho a la hora de invertir y de elegir buenas inversiones. Pues bueno, tras este consejo y truco psicológico que nunca he visto a nadie explicarlo, la verdad, y es algo muy básico que debes saber y conocer cuando vas a invertir, algo para mí muy importante porque te puedes, bueno, iba a decir arruinar, tampoco exagerar, pero te puedes descapitalizar muy rápido
invirtiendo con estas pequeñas caídas o no invirtiendo en caídas en acciones que tienen un valor pequeño, pues vamos a analizar las dos empresas españolas que me parecen muy interesantes, ¿vale? No es consejo de compra, ni de venta, ni de nada. Como siempre digo, esto es solo mi opinión. Yo no soy accionista de ninguna, ni pienso serlo en breve, a no ser que se cumplan las condiciones que os voy a decir ahora. Y no es ninguna recomendación, ¿vale? El futuro es incierto, me puedo equivocar, yo soy un inversor privado con sus pensamientos, sus ideas y su formación, y tú tienes que analizar tus propias empresas, ¿vale? Dicho esto, que es obligado decirlo, pues la primera empresa es Clínica Baviera, ¿vale? Clínica Baviera, vemos que es una small cap. Bueno, sería debatible si en España esto es una small cap, porque la verdad que empresas españolas grandes no hay muchas, pero bueno, con el mercado en general es una small cap que capitaliza 575 millones de euros, un enterprise value que, como sabes, es la capitalización más la deuda, o en este caso, como tiene más caja que deuda, menos la caja neta, ¿vale? Que es restar a la deuda la caja, pues vemos que tiene más caja que deuda, ¿vale? Aquí vemos que tiene un dividendo del 4,4%. Ahora veremos que es interesante porque crece bastante, aunque también tiene sus contras porque, por ejemplo, en el COVID lo suspendió. Clínica Baviera es una compañía médica, como sabemos, tiene clínicas oftalmológicas principalmente, ¿vale? Trata el diagnóstico, tratamiento, monitorización de varios tipos de enfermedades o problemas visuales, ¿vale? Miopía, hiperopía, bueno, lo que sea, cataratas. La compañía tiene su sede en Madrid, España, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo rápido, un análisis rápido, un resumen. Esto no es un análisis, ¿vale? Esto no es como yo valoro las empresas para decidir si entro. Esto es algo superficial que, si te gusta, después tienes que leer los informes anuales. Ya yo leí los de la siguiente empresa, los de Clínica Baviera no los he leído todavía. Los de la siguiente empresa que vamos a ver sí, porque me pareció valoraciones más atractivas. Pero es importante que veas muchas cosas, ¿vale? Si están comprando los insiders, quiénes son los directivos, las presentaciones anuales, etcétera. Esto es algo superficial. Pero bueno, lo que podemos ver aquí con los números rápidamente, y que es algo importante para ayudarte a seleccionar empresas o descartar, es que Clínica Baviera en los últimos 10 años ha crecido cada vez más entre los años 2014 y 2019. En el 2020 cayó, lógicamente, por el tema del COVID, ¿vale? Que la gente estaba encerrada en su casa y pocos iban a tratarse los problemas de oftalmología, ¿vale? De hecho, creo que fue uno de los errores de esa época, no dejar que las personas siguieran tratándose de sus tratamientos. Más bien se pedía que solo fueran si era tema de resfriado, COVID y demás, pero bueno, ese es otro tema. En esta época perdió dinero, pero bueno, tampoco mucho, se mantuvo estable. Después volvió a crecer como un tiro en el 21 y ahora está estable en torno al 14-15% de crecimiento, ¿vale? Tiene un crecimiento bastante interesante. Los márgenes brutos, vemos que ha pasado del 44% al 50% en 2018, en el COVID cayó de nuevo y ahora ha recuperado, aunque este año está en un 49%, pero es un margen bruto muy bueno, en torno al 50%. Los márgenes operativos, vemos que ha pasado del 6,8% en 2014 al 21% actual, ¿vale? Está creciendo bastante interesante este crecimiento del margen operativo, está expandiendo márgenes Clínica Baviera, y por eso es una empresa que me parece bastante interesante, ¿vale? Los beneficios de la empresa igual, creciendo poquito a poco. El beneficio por acción sin extraordinarios, creciendo cada año, incluso en el COVID creció, ¿vale? Vemos que interesante este crecimiento de en torno al 8-10%, anteriormente había crecido más, después del COVID te creció casi un 6%, y ahora, bueno, a veces sube más, a veces menos, pero tiene un crecimiento bastante interesante del BPA. El dividendo por acción, muy interesante mirarlo, vemos que lo crecía año a año, o lo aumentaba año a año más de un 20%, pero en 2019, habría que mirar este año porque el COVID fue en 2020,
No sabemos si es que aquí ya estaban con algún dato del COVID o algún dato exacto y después con el COVID vieron que se iban a recuperar. Bueno, habría que analizar por qué aquí en Ticker, aunque en Ticker a veces te aviso que sobre todo las small cap o empresas pequeñas a veces fallan los datos, en las grandes no tanto, suele ser muy fiable porque coge datos oficiales y normalmente te da unos datos muy fiables, pero en las pequeñas empresas es mejor revisarlo en los datos oficiales y los datos que te da la empresa, ¿vale? Pero bueno, habría que mirar por qué Ticker pone aquí que no dio dividendo este año, pero al año siguiente, aquí en 2021, empezó a crecer de nuevo a cotas de más de un 20%, ¿vale? Así que un dividendo de un 4 y pico por ciento con un crecimiento de más de un 20%, pues es muy interesante. Y las acciones por circulación, pues vemos que están estables, ¿vale? Ni las amplía ni las reduce. Aquí creció un poquito, la volvió a reducir, pero bueno, ni diluye al accionista ni recompra acciones, ¿vale? Así que bueno, aquí estaría neutro. Como digo, habría que mirar estos datos en los datos oficiales de la empresa. El balance lo mismo, creciendo poquito a poco. Aquí lo vamos a ver rápidamente, creciendo poquito a poco. Un crecimiento interesante de los activos, el pasivo también crece un poquito. Vamos a ver si crecen más los activos que los pasivos. Esto lo vemos en el patrimonio neto. Vemos que el patrimonio neto y los fondos propios pues siguen creciendo a unas tasas interesantes, ¿vale? El beneficio no distribuido también, que es dinero que se queda en la empresa y que no tiene pensado ni va a utilizar en corto plazo, pues va creciendo de manera interesante también. Aquí se dobló del 16 al 17, aquí un crecimiento, del 21 creció bastante, aquí prácticamente se dobló del 22 al 23 y aquí se ha reducido este año, habría que estudiar por qué, ¿vale? Pero tiene un crecimiento de los beneficios no distribuidos también muy interesante. El valor contable por acción lo mismo, crece, aunque los últimos 12 meses ha decrecido, todavía queda año para recuperar. Es una empresa bastante interesante, ¿vale? Expandiendo márgenes, dividendo alto y creciente, eh, aumentando todo prácticamente, buen crecimiento, el efectivo de operaciones vemos que también crece año a año, un buen efectivo, las adquisiciones no son demasiadas, el gasto por capital es tirando a alto para el efectivo que genera, no llega a la mitad, un poquito menos, pero moderado. Como decía antes aquí, aunque aquí pone que recompra acciones, en las acciones diluidas veíamos que no disminuían, ¿vale? Así que habría que ver si está recomprando, aquí te dice Ticker que está recomprando algo de acciones, ¿vale? Parece bastante interesante. Dividendos comunes lo mismo, dividendos más recompras serían 20 y pico millones, bastante sostenible, ya que el efectivo de operaciones es de 66 millones y el flujo de caja libre es de 39 millones, bastante sostenible, un free cash flow yield, un margen free cash flow. Aquí crece hasta el 2021, después decrece un poquito y ahora ha decrecido, se está recuperando, ¿vale? Pero un margen muy bueno para este tipo de empresas. Y el free cash flow o flujo de caja por acción, pues lo mismo, crece, en 2023 ha decrecido, ahora vuelve a recuperar. Una empresa muy interesante, ¿vale? Ahora veremos la valoración y por eso no he entrado, obviamente. Vemos que el ROA crece del 7 al 19, 17 actualmente, ha crecido bastante. Rentabilidad por capital del 32 al 64, ha doblado prácticamente, aunque esto es una anomalía, ¿vale? Pero desde el 14 en 10 años ha crecido del 15 al 35, ¿vale? Ha más que doblado la rentabilidad por capital. Esto habría que ver por qué es tan alto en los últimos 12 meses, ¿vale? El ROE lo mismo, ha crecido mucho, un ROE muy bueno. El EBIT por interés es muy controlado, es 85 veces. El EBIT da lo mismo, 115 veces, muy controlado, no hay problemas con los intereses y no tiene deuda, ¿vale? Tiene más caja que deuda, una posición financiera muy sólida, ¿vale? Si aquí vemos el accionariado, vemos que hay un inversor individual que es ¿cómo se dice? Directivo de Clínica Baviera y tiene un 80%, ¿vale? Encima
los insiders están alineados con los accionistas a más no poder, ¿vale? Una empresa muy, muy buena, ¿vale? No me ha dado tiempo de investigar a este Gen. A ver si me da algo aquí. Pero muy interesante que tenga un 80%, ¿vale? Pero habría que analizar quién es y por qué tiene tantas acciones, ¿vale? Transacciones de insiders. Aquí vemos que el último precio de compra ha sido 31. Aquí pone a 0 porque seguramente son stock option y demás. Pero Eduardo Baviera Sabater, que imagino que es uno de los dueños de Baviera, por el mismo nombre lo dice, es un insider. Y las últimas veces que han comprado ha sido a 31 y 30 euros, ¿vale? Actualmente el precio es de 35 y esto nos podría dar una idea de los precios que consideran atractivos, ¿vale? Aquí también vemos un insider que compró a 20 euros. Podríamos considerar que cuando llegue a 30, por debajo de 30, podría estar interesante en base a esto, pero es solo una suposición. Si nos vamos a la valoración, podemos ir al precio partido ventas, que vemos que está bastante alto, ¿vale? Del último año la media es 1,89 y está a 2,37. A 3 años la media es 1,81 y está a 2,37. A 5 años lo mismo y a 10 años lo mismo, ¿vale? Precio partido ventas podría estar a una valoración, no sé si cara, pero lo que sí sabemos es que está más alta que la media, ¿vale? Si vemos el PER, aquí está, diluido antes de extraordinario, el PER sin extraordinarios, pues vemos lo mismo, ¿vale? Aquí en el gráfico ya nos lo dice, de media total, la media es de 10, bueno, en 10 años está a precios atractivos, ¿vale? En el PER sin extraordinarios, es de 17 y el último es de 14. Si ponemos a 5 años, es de 13 y el múltiplo es de casi 15, ¿vale? Está un poquito cara en base a 5 años, que es más fiable que 10 años, porque tiene los datos más recientes. Y en 3 años la media es de 11 y está casi a 15, ¿vale? En este aspecto podría estar también un poquito cara. Y si nos vamos a la capitalización, que me gusta verlo, pues también nos vemos que a un año está cara, a 3 años, bueno, esto es una anomalía, ¿vale? Porque estaba más de 80 veces. A 3 años la media 26 está 18, pero bueno, es por esta anomalía. Y a todos es de 38 a 18. Nada, esto es una anomalía porque se disparó muchísimo hasta el 22, pero bueno, podemos interpretar que históricamente en base a caja, a flujo de caja, podría estar barata en base a históricos, ¿vale? Y al dividend yield futuro que nos da ticker, pues vemos que la media es de 5,48, ahora mismo está dando un 3,94, ¿vale? Está por debajo del yield medio, pero como digo, con un gran crecimiento. Y el histórico, la media de 3 está por encima de la media histórica, ¿vale? Está por debajo de la media de 3 años, está por debajo de la media de 5 años, o bueno, ahí con la media de 5 años, y por debajo del histórico, ¿vale? Pero bueno, es una empresa muy atractiva, pero yo no la compraría a estos precios. ¿Por qué? Aunque creo que tiene muy buena pinta. ¿Por qué? Esto que voy a comentar es algo que a veces o muchas veces me ayuda para no sobrepagar y no pagar en momentos de hype o de euforia, ¿vale? Me gusta venir aquí y decir, oye, hace 52 semanas o las últimas 52 semanas el precio más barato era 19. ¿Por qué no compré a 19 y ahora sí a 35, que está cerca en el máximo? Pues bueno, puede haber muchas respuestas, pues no la conocías pero no la tenías vigilada. Yo la conocía, pero la verdad que no la tenía analizada. Pero esto me ayuda a pensar siempre que ¿por qué no compré a 19 pero sí quiero comprar ahora? ¿Vale? Hay que tener cuidado con esto. A mí, en base a las valoraciones que estamos viendo, las compras de los insiders, las valoraciones y demás, me parecería interesante, bastante interesante si cayera de nuevo a 30 euros o por debajo. Parece poco, pero como acabo de explicar con el sesgo de los precios de las acciones, sería
más de un 15%, ¿vale? Si cayera 5,30, por ejemplo, si nos vamos a la calculadora, aquí tenemos ya 5,30 dividido entre 35,30, ya sería una caída de el 15%, ¿vale? Si cayera un 10-15% en base a las compras de los insiders y mi valoración, ya me parecería atractivo. Además, si quieres hacer una valoración más con un precio objetivo, pues nos podemos ir a la media de estimaciones de los analistas a un precio de, vamos a buscar a 2026, por ejemplo, a un precio de, bueno, no me ofrece 2026, vamos a hacerlo 2025. Con el PER estimado, o los beneficios por acción, mejor dicho, estimado del 2025 sería 2,01, 2,01, ¿vale? Vamos a coger el gap, que en este caso es el mismo. Nos vamos a valoración. Por cierto, vemos que hoy ha caído, bueno, hoy no, esto tiene que ser de ayer, un 4,34%. Vale, si miramos, por ejemplo, vamos a mirar el PER y el EV/EBITDA, por ejemplo. Venga, vamos a ver el PER futuro y el EV/EBITDA futuro. Son ratios muy utilizados por los analistas. Vamos a quitar la capitalización para hacerlo más visual. Y bueno, si nosotros decimos que la media del PER, vamos a coger 5 años, sería 30. Claro, es que las empresas de crecimiento es difícil valorarlas de esta manera, ¿vale? Porque los PER, los múltiplos, vamos, los ratios por valoración o de valoración están muy inflados, ¿vale? Entonces es algo más cualitativo que cuantitativo. Pero bueno, yo siendo moderado, 31 es todos a un año o a 3 años, vamos a coger, sería 23, ¿vale? Bueno, el actual es 20. Vamos a considerar que el múltiplo 20, considerando que es una empresa española y demás, que no tienen tanto seguimiento, tanto hype, vamos a considerar que 21 sería un múltiplo razonable para esta empresa, o conservador, mejor dicho, ¿vale? Podría ser mayor en el futuro porque está creciendo, pero vamos a decir uno conservador, que sería 21, ¿vale? Pues si nos vamos a la estimación de los analistas, que era 2, ¿cuánto era? El EPS o EPS o BPA, como quieras llamarlo, gap, pues sería en 2025 de 2,01, ¿vale? Pues si nos vamos a la calculadora y ponemos 2,01 por un PER de 21, pues me daría un precio objetivo con una estimación conservadora, una valoración conservadora de 42 a 2025, ¿vale? Si ponemos el PER medio ya, que sería 23 de los últimos años, sería 23 por 2,01, pues sería un precio de algo más de 46 euros, ¿vale? Ya si nos vamos a la media total, que sería 30, que para mí no podemos hacerlo porque este es el peligro de las acciones de crecimiento, que como deje de crecer tanto, pues se comprime el múltiplo, pues sería de 60 euros, ¿vale? Este sería en un entorno más o menos optimista, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo con Clínica Baviera? Lo que he dicho. Si cayera hasta 30 de nuevo, por debajo de 30, ya me plantearía seriamente, primero, analizarla a fondo, ¿vale? Porque no lo he analizado a fondo, solo me parece una empresa muy atractiva que tengo ahí en el radar. Y si el análisis a fondo concluyo que es una empresa tan interesante como parecen los números y que tiene ventajas competitivas para los próximos años, pues me plantearía entrar. Nos vamos a la segunda empresa, ¿vale? Y esta creo que está a valoraciones más interesantes ahora mismo, y es Amadeus. Amadeus es una empresa más grande que Clínica Baviera, con una capitalización, para ser española, creo que es una empresa bastante grande, aunque no es tan conocida como otras, no sé por qué. Pues tiene una deuda de unos 3.000 millones, según vemos aquí en el Enterprise Value, y te da un dividendo en torno al 2%, ¿vale? Con un payout del 43%. Por cierto, el payout de Clínica Baviera, que antes no lo dije, también bastante interesante.
Amadeus es una empresa que opera como procesador de transacciones de viajes y turismo en todo el mundo, ¿vale? La compañía opera en tres segmentos: el aire o distribución de aire, esto es venta de tickets, etcétera, soluciones IT para las empresas directamente, y hospitality y otras soluciones, que esto es estancia, ¿vale? O hospedaje, es decir, hoteles, casas, etcétera, donde los huéspedes, los turistas se hospedan. La compañía es internacional, como ya he dicho, tiene el Amadeus GDS, el Altea PSS, plataformas en la nube, etcétera, ¿vale? Es una empresa de IT que proporciona sistemas y software para los actores principales del turismo y de viajes, es decir, proporciona software, por ejemplo, a British Airlines, la famosa compañía de viajes o de aviones de UK, ¿vale? Tiene acuerdos con empresas de todo el mundo. Hasta antes estaba viendo que acaba de llegar a un acuerdo en el primer semestre del año con una compañía tailandesa y proporciona software y sistemas para procesar estos tickets, estos billetes, estas compras para las empresas que se dedican al turismo y que venden a clientes finales, ¿vale? Si nos vamos a finanzas, vamos a ver que Amadeus también, o Amadeus tiene unas finanzas muy interesantes, ¿vale? Vamos a coger de nuevo 10 años y vemos el crecimiento de los ingresos. Crece bastante interesante. Aquí se aplana un poco, o cae un poco, mejor dicho. Durante el COVID cayó nada menos que un 60% de negativo, y es normal, ya que recordad que en la época de la pandemia estuvimos todos encerrados en casa, estaba prohibido viajar, y esta empresa se dedica al turismo, pues imagínate el tortazo que se dio. Pero bueno, que haya sobrevivido a esa época, que es posiblemente lo peor que le puede pasar a una empresa como Amadeus, y es que nos dejen en casa y no nos dejen viajar, pues te da muestra ya de que es una empresa importante, interesante, y que para que se vaya a la bancarrota o desaparezca tiene que pasar algo muy, muy, muy grande, casi inimaginable, ¿vale? Y después del COVID, pues ha tenido un boom, sobre todo en 2022 con la recuperación del turismo, y ha crecido a más de un 20%, ¿vale? En este 2023 un 21%. ¿Vale? En 2024 se está desacelerando un poquito, ¿vale? Lo vemos aquí ya a ojo. Los márgenes brutos lo mismo, tiene muy buenos márgenes, ha pasado el 45 del 14 al 20 del COVID, y ahora se está recuperando muy bien, 32, 41, 43, 43. Por eso esto es importante analizar lo que es mínimo 10 años para que veas el contexto, porque si por ejemplo ves solo esto, dice, oye, está ampliando márgenes muy, muy, muy rápido. Bueno, vale, sí, pero tienes que saber que es porque cayó en el COVID, y ahora está recuperando, algo que es muy bueno. O al revés, si por ejemplo solo ves hasta el año 2020, pues piensas que la empresa está cayendo muy rápidamente, y no es así, ¿vale? Por eso tienes que ver años vista y ver el contexto. Márgenes operativos del 28, aquí estoy, del 28 del 2014 al, bueno, negativo, ya que tuvieron pérdidas en 2020 y 2021, y ahora ha recuperado hasta el 26%, ¿vale? Una recuperación muy, muy interesante. Y el margen neto sin extraordinario lo mismo, cayó en el COVID y ahora está recuperando un 20%, un margen neto muy interesante, y que da muestras de que puede que Amadeus tenga ventajas competitivas, ¿vale? Porque en un sector tan competitivo como el turismo, tener un 20% de margen neta es un muy buen dato. Las acciones en circulación, vemos que hasta el 2022 aumentaba las acciones, pero ahora parece que está recomprando un poquito. Y yo leí en la presentación del 2023 que la empresa se compromete a hacer, mientras siga yendo bien la empresa, recompras. De hecho, tiene un plan de recompra de acciones en marcha, ¿vale? Los dividendos lo mismo, del 2014
estoy aquí, ¿vale? Desde el 2014 te crecía a más de un 10%, un 20, un 20, aquí en el 18 decreció, en el 19 lo disminuyeron, habría que ver, esto fue la caída del turismo del 2019, ¿vale? Con las dudas del sector y demás, pero habría que analizarlo exactamente a fondo. En el 20 con el COVID suspendió dividendos, algo que no es malo, ya que da muestras de que es una empresa bastante responsable y al ver que no iba a tener ingresos y actividad, pues suspendió el dividendo. En el 21 suspendió de nuevo el dividendo, para mí también buena decisión, y ahora lo ha recuperado y lo ha subido nada más y nada menos que un 67%, aunque los últimos 12 meses todavía está por debajo, ¿vale? Esto que muestra, punto 1, puede ser interesante para un dividendero porque es un dividendo que cuando la empresa va bien crece mucho, ¿vale? Es un dividendo muy creciente. ¿Por qué es malo? Porque vemos que depende de cómo vaya la economía y cómo vaya la empresa. No les cuesta nada suspender el dividendo si la empresa no está yendo tan bien como en los últimos años, ¿vale? Esto es bueno para la empresa, bueno para el accionista a largo plazo, pero es algo que debes saber, ¿vale? Que en un momento malo te puede suspender el dividendo. El porcentaje ahora ha subido un poquito el payout, de momento no es preocupante, por debajo del 50%, y el BPA básico lo mismo, se está recuperando después de la pandemia y está aumentando bastante, ¿vale? Es una empresa, al igual que Clínica Baviera, con unos números muy buenos, ¿vale? Y nada, ya yo vi todo esto, el activo mayor que los pasivos, eh, el beneficio no distribuido creciente, vemos cómo crece año a año, aunque ahora ha decrecido 2020-21 por el COVID decreció, vale, que estaríamos aquí, y ahora se está recuperando de nuevo, vale, hasta 4.500 millones de beneficios no distribuidos. El patrimonio neto lo mismo, en la pandemia cayó y ahora se ha recuperado muy bien, y el valor contable lo mismo, vale, crece año a año, en la pandemia cayó un poquito, pero ahora crece, ¿vale? Aquí decreció, aquí creció. Buen crecimiento de los activos respecto a los pasivos, valor contable. La caja lo mismo, buen flujo de caja, genera 33 millones, ¿vale? No, esto es del 2020. Vamos a hacer así. Vale, ahora. Aquí estamos, efectivo de operaciones. Genera 1.852 millones de flujo de caja, ¿vale? Casi nada. Un muy buen dato. El flujo de caja, vemos que el beneficio neto es de 1.200 millones, pero ya sabemos que el flujo de caja no tiene en cuenta la depreciación, amortización y otros gastos, etcétera, y tiene un muy buen flujo de caja, ¿vale? El gasto de capital es muy pequeño, ya que es una empresa de software. Las adquisiciones, vemos que ha hecho algunas adquisiciones para seguir creciendo. Ha vendido activos intangibles, según este dato, habría que mirar cuál es. Y lo mismo, sigue reinvirtiendo porque hace adquisiciones, aunque ha vendido también, inversión en activos. Está recomprando acciones, como decía, tiene un plan de recompra de acciones Amadeus. La deuda no crece, más bien decrece. Y el free cash flow tiene un margen free cash flow de nada menos que un 30, 31, 32%, ¿vale? Y recuperándose desde la pandemia y creciendo. Y el flujo de caja por acción lo mismo, desde la pandemia no hace nada más que crecer. Muy buena empresa Amadeus. Y es una empresa muy interesante teniendo en cuenta que tampoco es una empresa tan pequeña, ¿vale? Como Clínica Baviera, por ejemplo, que podría tener más riesgos. Rentabilidad sobre los activos, 10%. Y ahora 8%, ¿vale? No ha crecido. El ROIC, o rentabilidad sobre el capital, mejor dicho, pues pasa del 22 en el 14. En el 20 lo mismo, cayó a negativo y ahora se está recuperando de nuevo, ¿vale? Del 9 al 17, 17 y pico, casi 18. El ROE lo mismo, recuperándose un 25, muy buenos datos de rentabilidad, ¿vale? Los intereses no debería tener problema, tiene el EBITDA partido de intereses a 22, no corre riesgo, y la deuda neta partido de EBITDA 1,24, ¿vale? Con un año de EBITDA, prácticamente un año y medio te paga toda la deuda, ¿vale? Así que muy buenos datos, me encanta Amadeus. Lo que pasa que con la duda del sector turismo no entré en su momento, y ahora el turismo se ha recuperado. Hay que analizar muy bien si en los próximos años se espera que el turismo siga al alza, que los analistas dicen que sí, o puede tener algún tipo de caída por recesión, etcétera.
Aquí vemos que BlackRock es su principal accionista, como no, BlackRock está en todas las empresas que veo, o en casi todas. Vale, iba a mirar los insiders, aquí, los insiders. Vemos que la última compra fue en mayo, según Ticker, a 69 euros, ¿vale? Vemos muchas compras en mayo a 69 euros, aunque también vemos ventas a 71, ¿vale? Esto podría indicar que podría estar barato, aunque en los últimos tiempos parece que no han hecho tantas compras, ¿vale? Vale. Si nos vamos a los precios de los últimos 52 semanas, vemos que el más bajo de 52 semanas es 52 euros y el más alto es 68, ¿vale? Podríamos haberlo comprado a 52, 53 euros, ¿vale? Pero bueno, esto es solo un dato por curiosidad. Vámonos a valoración. En valoración nos vamos como antes a precio ventas. Vamos a irnos a EV/EBITDA. Vamos a irnos a PER. Vamos a irnos a valor contable y vamos a irnos a capitalización flujo de caja forward. Venga. Vale, a un año vemos que está más o menos en la media, ¿vale? 4,97 veces ventas, 4,93, EV/EBITDA 14,14, 25,24, 5,6, 20,21, ¿vale? Aquí está en la media de un año, a 3 años. Ya vemos que está más barato, ¿vale? Precio partido ventas casi 7 y ahora está a casi 5. EV/EBITDA casi 32 y ahora está a 14. El PER sin extraordinarios casi a 80. Vale, esto es porque hubo un boom con esta empresa de crecimiento, después con el COVID cayó, también 2022 cayó mucho con la mini crisis que hubo y dudas en el sector, vale. Y contable 6,6. Flujo de caja 26,21. A 5 años lo mismo, 7,4, 6,14. Bueno, aquí está 6. EV/EBITDA media de 5 años 6 y 14. Está caro, respecto a esto. Habría que mirar por qué. Y todas sería 6,4, 10,14, 33. Bueno, tiene datos mixtos, pero parece que podría estar más o menos a valoraciones por debajo de la media. Pero recuerda que en las acciones de crecimiento hay que ser más cuidadosos con esto, ¿vale? Entonces, vamos a coger la media. Por ejemplo, del PER es 33, ahora mismo está 24. Vamos a coger que el PER medio yo lo voy a dejar en 25, ¿vale? Lo voy a dejar en 25 porque no quiero ser muy optimista para ser conservador. Pues con las estimaciones del BPA o IPIs por acción de la media de analistas para el 2025 sería 2,70 euros. Pues si con 2,70 nos vamos a la calculadora, 2,70 según la estimación de los analistas, vale, yo podría hacer mi propia estimación, de hecho muchas veces lo hago, pero por hacer aquí un resumen rápido de la tesis, vale, sería 2,70 por un múltiplo conservador para los próximos años de Amadeus de 25, vale. Pues vemos que un precio razonable sería 67 y está a 65, ¿vale? En este aspecto no tendríamos mucho margen de seguridad. Si cogiéramos el PER medio, que creo que era 33, ¿verdad? Vamos a dejarlo en 30, venga. Sería 30 para ser un poquito también conservador con el PER medio, ya que hubo mucha euforia en su momento, pues sería 30 por 2,7 igual un precio objetivo de 81 si se cumple la media de el PER para los próximos años de Amadeus, ¿vale? Es una empresa bastante interesante, es cíclica, el sector cíclico, como el turismo, en una caída, recesión, etcétera, es de los que más caen y esta es de las empresas que más caen, ¿vale? Le pasó en la pandemia, le pasó en 2022, si vemos aquí el gráfico. Aunque bueno, Amadeus está reconocida como una empresa de gran calidad y tampoco cae tanto como otras del sector, ¿vale? De hecho vemos aquí en 2020 tuvo una buena caída, pero bueno, vemos después de la subida que tenía,
tampoco para tanto. 2022 lo mismo y ahora están en subida. Es una empresa interesante, incluso a estos precios. Está un poquito más barata por valoración que Clínica Baviera, aunque las dos están bastante interesantes. Yo lo mismo que Clínica Baviera, ¿vale? Le exigiría al menos una caída del 10%, en torno a 60. Ya tendría un poquito más de margen de seguridad respecto a la valoración, ¿vale? Y con el dividendo creciente y demás, también teniendo en cuenta que es un sector cíclico, por eso tenemos que ser más exigentes. Yo creo que compraría Amadeus por debajo de 60, ¿vale? Si volviera a caer a estos rangos, por ejemplo a 55, cerca del mínimo 52 semanas, por alguna medida, yo que sé, por ejemplo, alguna medida política en España, ya que Amadeus tiene su sede en España, algún miedo pasajero, alguna regulación, algún impuesto, etcétera, quisiera caer a la compañía, pues quizás fuera interesante comprarla en torno a los 50-55 euros, ¿vale? Y nada, aquí te dejo las dos empresas que me parecen interesantes, no tan conocidas de España, Clínica Baviera y Amadeus. Las dos están ahí entre valoraciones atractivas y un poquito exigentes. Amadeus para mí es la que más atractiva está a los precios que está actualmente. Y recuerda también el consejo o la explicación, la clase, diría que es muy importante, diría que magistral, pero no porque yo lo haya hecho magistral, sino por la importancia maestra de saber lo de el efecto psicológico que tienen los precios altos, que pequeñas caídas hacen que te parezcan caídas más grandes, y los precios bajos, que caídas importantes te parecen caídas más pequeñas, ¿vale? Así que nada, gracias por estar ahí. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Me puedes seguir, aparte de aquí en YouTube, en Instagram y en Twitter. En Instagram soy Mr. Dividendos con S y en Twitter Mr. Dividendo sin S, ya que Twitter no me dejó poner la S, pero bueno, como nombre de usuario de perfil le añadí la S, ¿vale? Mr. Dividendos en los dos. Y nada, como digo, cualquier cosita, contacta conmigo. Muchas gracias, un saludo.